del porteño y es la recuperación de un brazo pluvial, no, ¿qué vendríamos a hacer? ¿De río? Sí, es un brazo de río, ¿no? Vendría a ser un brazo de algún río, del Río de la Plata, suponemos. Allí está nuestro compañero imperialista desde el punto de vista de la música. Con nosotros, ¡Eo! ¡Eo! ¿Qué está haciendo? Está pescando. Está pescando. Pará, pica. A ver, está difícil, Es como Angueto. A ver, ¿qué es? Chicos, googleen Angueto. Sí, no, era un maraño en realidad lo que estaba picando, pero no. Nacho, estamos en el Riachuelo. ¿Por qué estamos en el Riachuelo? Te lo voy a explicar. Resulta que surgió una noticia que afirmaba que el Riachuelo está más limpio. Y es lógico que eso sea, o que eso suceda, porque la actividad industrial disminuyó alrededor de un 60% en esta zona, y eso significa que se están tirando menos contaminantes, y de esta manera el río está un poco más limpio. Pero lo que vemos aquí no es un río limpio en sí, sino un río casi vacío. Lo que estás notando vos. Pero sí, claro que vemos fauna. Vemos que hay diferentes tipos de aves. Vemos que hay gaviotas. Vemos que hay patos. Vemos que hay biguá. El biguá, que es una especie, parece un pato, pero es un poquito más grande, es negro. Y es un gran ladrón de presas para los pescadores en muchas ocasiones. Lo que te quería contar es que los especialistas dicen, ok, de acuerdo, está un poco más limpio, pero es superficial. El problema del Riachuelo ya lleva casi un siglo y es justamente no solo la contaminación, podría decirse urbana, sino específicamente la contaminación industrial. Claro. Las fábricas, porque durante muchos años han tirado y tiran químicos, metales pesados, que no deberían hacer, obviamente. ¿Y qué sucede? Algunos lo hacen de manera muy ilegal, o sea, todos son ilegales, pero de una manera como muy encubierta. A mí me tocó hace unos años, en 2009, recorrer el Riachuelo de punta a punta. Lo hicimos con una de las organizaciones ambientales, con Greenpeace, y en una parte, en la altura de Fiorito, el barrio del Diego, me muestran en el barranco del río un agujerito por donde caían unas gotitas. Y nos decían, ¿sabés qué son esas gotas? Bueno, son de una fábrica que está tirando unos químicos muy contaminantes, pero lo hacen de manera encubierta, ¿no? Parece que es un goteíto, pero a la larga termina siendo un montón de contaminación que se va al Riachuelo. Ese es el problema que tiene el Riachuelo. Pero sí, es cierto que hoy los vecinos cuentan con un Riachuelo un poco más limpio, tanto en lo que es el color del agua, como también el aroma. Igualmente, como te comenté y como estás viendo, está bastante bajo. Recordemos que desde el Paraná está muy bajo, aunque abrieron una represa para que pueda volver a llenarse, pero está en un récord de bajante, y eso afecta también al Riachuelo. Aquí estamos, Nacho. Alejandro, para ustedes. hecho mano a tu sabiduría, a todo lo que has estudiado, a tu formación cultural. Si te estoy pegando un tiro en el pecho, te pido mil disculpas, pero te pregunto, ¿fue el Riachuelo en algún momento un lugar permitido para baño público, para meterse, para nadar? Digo, solamente fue un lugar en donde era transitado por barcos. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia del Riachuelo? Sí. ¿Puede contarnos algo? Te puedo contar que, claro, el problema del Riachuelo surge a principios del siglo XX, cuando se empiezan a instalar las fábricas y las curtiembres por esta zona, y ahí es donde deja de ser apto para meterse al agua. Y desde ahí se acumula. No sé si fue balneario alguna vez, eso tendríamos que ir a chequearlo a los libros de historia. Sí sé que obviamente el Río de la Plata, la costa de Quilmes y todo, costa del río, sí había sido, lo mismo Costanera Sur, que está relativamente cerca de acá, eran balnearios. No sabría decirte si el Riachuelo era balneario, pero claro, hasta principios del siglo XX te podías meter y no pasaba nada, porque no había tantos contaminantes, no había contaminación prácticamente.
Y recordemos después aquella promesa, pues tal vez vos seas muy chiquito, la de los 1000 días para sanear el riachuelo por parte de María Julia Alzogaray. María Julia Alzogaray. Que en 1000 días Correcto. iba a limpiar el riachuelo. Similar a Mirá, la de sí, el cohete que va a la estratosfera y de ahí una hora a China o a cualquier Corea. rincón del mundo. La estratosfera, Ahí está. que en 1 hora y media podemos Claro. estar desde Argentina en Para Japón. mí, ese discurso, perdón, ¿no? SpaceX. Que utilice- Fue una apuesta, dicen, ¿eh? Sí, bueno, para mí fue una apuesta. Alguien lo dateó mal también, Fue una apuesta en donde dijo, a que no decís tal cosa, y él fue y la dijo. Esas naves espaciales. Que en 1 hora y media podemos Total, estar recordemos desde Argentina también, en porque después Japón. también hay una cuestión de memoria que falla, que suele pasar, y que en ese momento político Menem podía decir lo que quisiera, ¿eh? Como escucharon. Menem estaba en una situación política de aceptación popular en donde podía decir vamos a mandar una nave a la estratosfera y de ahí 1 hora a China, Japón, a donde vos quieras. Y bajarse y Sí, que los claro. votos no se le movieran ni un décimo. Después, No, subían. todos sabemos todo. Subían los votos por ahí en ese momento. con Después todos sabemos todo. Lo que pasó, pero en ese momento es el contexto histórico de lo que iba ocurriendo. Totalmente. Totalmente, y no solo él y sus funcionarios, ¿no? Totalmente, Ramal que totalmente. cierra, nada de lo que no pueda ser, de lo que no deba ser privatizado va a dejar de ser privatizado, algo así era una de las Totalmente. frases, ¿no? Había Ramal que un para, compendio ramal que cierra. enorme. Ramal que para, Totalmente. ramal que Ramal que cierra. para, ramal que cierres. O sea, era un caudal Emblemático. político del que hoy se acuerdan pocos. ¿Sí? Bueno, Alejandro, hoy es el día del bombero voluntario, el día nacional del Sí, bombero señor. voluntario. Tengo entendido que tenés una cita. Tengo una cita. Vamos a ir a buscarlos al primer cuartel importante de bomberos voluntarios, que es justamente el que está muy cerquita de aquí, los bomberos voluntarios de La Boca. Ahí estamos. Alejandro, muchísimas gracias. Hasta luego. Y haciendo surf imaginario en este nuevo riachuelo que está más transparente, que está con fauna,